Tiene mímica, ¿no? Tiene mímica. ¿Saben hacer mímica ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Un pato cómo es una mímica de un pato? No, ¿cómo es? Bueno, sí, con la mano. Lo grande me la complica peor. Así, esa mejor, ¿no? Bueno, una mímica de una paloma. Bueno, bien. ¿Una mímica de una paloma? ¿Cómo es? Una mímica de una paloma. Muy bien. Un murciélago ese. Bueno. Ahí está. ¿Una mímica del faraón? Ah, estamos entrando, ¿verdad? La mímica, ¿cómo es? ¿La otra vez? ¿De los carros? ¿Los carros? ¿La mímica de los carros? Así, ¿no? ¿Así era? Ah, el carro. Bueno, ¿no es así? Bueno. Entonces está bien. ¿El mar? ¿La mímica del mar? Sí, bueno, bien. Bueno, vamos a enseñarle porque ahí atrás parece que no saben los grandes, los mayores. Sí, bueno, vamos a cantar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, ¿sí? Echó a la mar, ¿a quién? A los que los perseguían, los jinetes y carros del faraón, ¿verdad? Y después en la parte dice, echó a los carros del faraón. ¿Cómo es? Hey, hey, se dice, ¿sí? Bien, bueno. Que se anotaba en el repertorio, por eso. Tengo que agregarla ahora. Cuando el Señor Jesús entraba, ¿saben? Ahí que ponían ahí a Jerusalén y ponían... Bueno, está muy bien entonces. Está bien, hay que cantar con alegría, ¿verdad? Al Señor. ¿Ven? Bueno, bien. Les cuento, lo podemos sentar, ¿no? Un segundo. Lucas capítulo 1, ¿sí? En algún momento, ¿se acuerdan bien? El ángel habla con María, ¿sí? Al principio le dice lo del Salvador y va a ser la mamá del Mesías, ¿no? ¿Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje, de los mensajes más importantes de los ángeles, ¿no? Que dieron, ¿no? Que iba a ser, vos ibas a, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Tremendo. Y escuchen lo que hizo ella después, ¿no? Entonces María dijo, escuchen esto, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, ¿no? Yo pienso una cosa, ¿no? De todo lo que está acá, ¿esto qué es lo que está haciendo ella acá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Está haciendo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Más o menos, ¿no? De todo lo que está diciendo acá, ¿sí? No se había cumplido nada todavía, ¿no? Porque ella dice, bueno, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, o sea que había lo que decía, lo que tenían los chicos acá, alegría, ¿no? Su espíritu estaba alegre en el Señor. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿sí? Bueno, eso sí se cumplió, ¿no? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, ¿no? Pero de lo que el Señor le dijo que le iba a pasar, no había pasado nada todavía, ¿no? Pero qué importante que ella dice acá, no dice, me va a hacer grandes cosas, me dijo el ángel, me va a hacer, ¿no? Ella dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo en su nombre, ¿no? Y por eso engrandece mi alma al Señor, ¿no? Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿no? Qué bueno, y acá menciono algo que es importante en la alabanza, en la adoración, ¿no? Es muy importante, es el componente de la fe, ¿sí? El componente de la fe, ¿no? Ahí dice en otra carta, dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador, es premiador de los que le buscan, ¿sí? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerque pensando que Él existe, ¿no? Y que Él premia a los que le buscan, ¿no? El punto es, ¿por qué estamos acá, no? ¿Por qué estás acá? O la pregunta básica es, ¿crees en Dios? ¿No? A veces uno dice, no le había ahí veía el otro día un dibujito que un astronauta en el espacio, ¿no? Con el casco todo, que tenía un cartel hacia la cámara y que decía, aquí tampoco está Dios, ¿no? Decía, ¿no? Como demostrando, ¿no? Y alguien le decía, sacate el casco y lo vas a conocer, ¿no? Le decía, ¿no? Dando a entender de que en algún momento todos vamos a ver a Dios después del umbral de la muerte, ¿no? Pero digo, es necesario acercarnos a Dios con fe, creyendo, ¿no? La fe es eso, creer en alguien porque no lo vemos, ¿no? Que no lo vemos, pero creer, ¿no? Y en la alabanza, en la adoración también. Al adorar a Dios vamos a hacerlo, ¿qué? A alguien que no vemos, no lo podemos ver hoy corporalmente, pero creemos, ¿sí? Creemos que por medio de ese Espíritu está acá con nosotros, y acá qué bueno que acá el componente de la fe está de una manera terrible en María, ¿no? Ella dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, ¿no? Ella ya declaraba, ya lo hacía presente a lo que el ángel le había dicho que le iba a pasar, ¿no? Qué bueno es poder pararnos de esa perspectiva ante Dios, ¿no? Y por supuesto le alabamos por quién es Él, ¿sí? Pero también por las cosas que Él hace, ¿sí? Por nosotros y las cosas que se desprende de quién es Él, ¿no? Pero es bueno poder cantar ahora, pararnos de la fe, ¿no? Del Señor. Porque muchas veces nuestra condición hoy no vemos lo que queremos ver, ¿sí? Pero es bueno saber y adorarle por quién es Él, ¿no? Y aquello que no vemos, hoy declaro y decirle, Señor, yo te alabo, aunque, como esa canción que no la vamos a cantar, dice, te alabaré, no importa cómo esté, ¿no? Y pararnos de esa perspectiva y decir, Señor, ¿no? Si vos dijiste algo, lo vas a hacer y por eso, sí, te alabamos, te adoramos, Acá elegí unas ahí está. Sí, unas cuantas canciones justamente para alabarle, para adorar, ¿no? Y que podamos hacerlo en fe, ¿sí? Creyendo, aunque muchas veces no veamos, ¿sí? Lo que uno pretende ver. Vamos a poner de pie, ahora sí.
Señor porque Él es creador de todo, ¿no? Él es creador de todo. Todo parte de Él, ¿no? Y al fin y al cabo, al fin de la historia, todo volverá a Él también, ¿no? Corriendo un poquito, ¿no? Precioso, ¿no? Él es hermoso, ¿eh? Su nombre es precioso para nosotros, ¿no? El nombre de Jesús, ¿sí? El nombre de Jesús. Y qué bueno, ¿no? Que dice, la palabra ahí, Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? O sea, en primer lugar hay un solo Dios, ¿sí? No hay otro. Y entre toda la humanidad y Dios hay un solo mediador, que no es ninguna persona en la tierra, por más título que se ponga, ningún sacerdote, ni papa, ni pastor, ni que sea, ¿no? Hay un solo intermediario, ¿sí? Ni santos, ¿sí? Ni ídolos, ni estatuas. Dice Jesucristo hombre, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, ¿no? Y qué bueno que dice Jesucristo hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre, ¿sí? Es un Dios revestido de humanidad, ¿sí? Viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir y pagando por Charlie, por nosotros, por cada uno de nosotros el precio de nuestro pecado, ¿no? Y por eso Él puede hacer de mediador entre nosotros y Dios, ¿sí? Unigénito
personal que a nuestros oídos, Padre, al oído de nuestra alma, realmente es hermoso el nombre del Señor Jesús. Gracias porque es dulce, Padre, como dice un himno también, es dulce su nombre a nuestros oídos, porque era el Salvador que necesitamos, Padre. Gracias porque, como dice tu palabra, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, Padre. Porque Él puede comprendernos. Porque en el Señor Jesús hemos encontrado, Padre, el descanso a nuestra alma. Gracias porque en Él, Padre, encontramos consuelo. Gracias porque en Él encontramos protección, Padre. En el Jesús que dice, no los voy a dejar huérfanos. No te voy a dejar solo. Gracias, Padre, porque en Jesús encontramos tus brazos abiertos. Cuando dice tu palabra que tú estabas en Cristo reconciliándonos contigo mismo, Padre. Gracias porque en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida, Padre. Encontramos el camino nuevo y vivo hacia ti, Padre. Porque por medio de Cristo es que tenemos entrada, Padre, acceso con confianza ante tu presencia. Gracias porque por Cristo, Padre, es que hoy podemos ser tus hijos. Porque tu palabra dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Padre, tú ibas a perfeccionar por medio de aflicciones a tu Hijo, Padre. Ibas a hacerlo pasar por el dolor de la experiencia de la muerte, a fin de que Él gustase la muerte por todos nosotros, Padre. Y porque Él murió, Padre, es que nosotros podemos vivir, tener vida para contigo hoy, Padre. Porque en sus espaldas fueron cargadas todas nuestras injusticias, Señor. Y porque para aquellos a los cuales creemos en el Señor Jesucristo, Padre, dice tu palabra que su justicia, la justicia de Cristo, es derramada en nuestra vida, Padre. Y somos declarados justos delante tuyo. No por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesús. Gracias porque aún sobre todas estas cosas está la intención de nuestro Señor, Padre. Gracias porque Él dijo, tú le enviaste al Señor Jesucristo a este mundo a salvar a los pecadores. Pero Él dijo, Padre, yo voy. He aquí, vengo a hacer tu voluntad. Y tú le preparaste cuerpo, dice tu palabra. Y así, en un pesebre en Belén, Padre, nacía el Salvador del mundo. Aquel Padre que iba a tener las espaldas más anchas de todas para cargar el peso del pecado de cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, porque todo lo que yo no podía cumplir, Padre, mis pecados, todas mis falencias, Padre, mis errores, mi pasado, todo fue cargado en la cruz del Calvario. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por la obra que hiciste al enviar al Señor Jesús a morir por nosotros. Te alabamos, tú eres el único digno. Porque nadie podría, Padre, llegar a compadecerse de nosotros en nuestra condición de pecadores. Solo tú podías haber ideado este plan maravilloso de salvación. Este plan que requería el sacrificio más alto. El enviar a tu Hijo a entregarlo por pecadores, Padre. El justo por los injustos. Para que yo, Charlie, pueda llegar hoy ante tu presencia. Gracias, amado Dios. Gracias porque tu palabra dice que nuestros nombres están inscritos en tu libro, Padre. Y porque el sello es la propia sangre del Señor Jesús, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres digno. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Podemos sentarnos. Y los niños van a pasar, ¿sí? a sus clases, ya tenemos, ¿sí? Me olvidé de comentarles nada más. 11 de junio, la feria, ¿sí? Y vamos a empezar a partir de esta semana que viene, ¿sí? A recibir las donaciones, ¿no? Con las cajas acá afuera. Así vamos a estar escribiendo para armar los grupitos, ¿sí? Vamos a necesitar de gente que esté en distinto, aunque sea una hora, media hora, lo que sea, ¿sí? Que puede estar. Recuerden que tenemos turno mañana y turno tarde, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Con las cajas acá afuera. Así que el horario que usted pueda nos escribe, ¿sí? Vamos a ver cómo. Por lo menos 2 personas pueden estar acá recogiendo donaciones. Y es importante que estemos avisando, informando a nuestros vecinos, amigos. ¿Tiene vecinos, amigos? Sí. Acá hay folletitos acá afuera, puede llevárselos hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos donaciones. Fíjese que la última vez quedó medio vacío acá atrás. Entonces,
necesitamos que esto se llene para poder el 11, ¿sí? Poder sacar todo afuera. Nada más. Carlito, ¿estamos, no? ¿Sí? Muy bien, buenos días. Vamos a terminar ya el libro o el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Éxodo. Así que hoy vamos a poder hacer un resumen o un repaso de todo lo que hemos visto en este libro. Así que vamos a tomarnos un par de horas. Bien, vamos a ir directamente al capítulo 39 y 40, los dos últimos libros, los dos últimos capítulos en este libro. Allí se vuelve a hacer como un resumen o mencionar todo lo que ya se vino explicando de cómo se debía hacer y simplemente menciona las vestiduras de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. En el capítulo 40 vemos el armado de lo que es el tabernáculo de reunión y habla también un poco de cómo fue la inauguración de ese tabernáculo cuando vino la nube de la presencia de Dios y vino sobre ese tabernáculo para manifestar la gloria o la presencia del Señor allí en medio de su pueblo. No lo vamos a leer los pasajes porque son muy extensos, pero quería mencionar cómo estaban o cuáles eran las vestimentas, las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Estaba una túnica de lino, ¿sí? Un manto azul, y en ese manto azul, el borde de ese manto, tenía como adornos, podemos así decir, unas campanitas que sonaban, tilín, 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 y tenía también granadas. ¿Conocen la granada? Es una fruta que tiene frutitas adentro, es una fruta. Entonces el borde de ese manto azul tenía campanitas, granadas y toda la vuelta, intercalados campanitas con granadas. También nos hablan de que tenía un efod, o sea, como una pechera, y encima de esa pechera tenía dos hombreras. Ese efod o esa pechera estaba ajustada con un cinto. Y arriba también tenía el pectoral, que era como un cuadrado acá con unas piedras engastadas. También tenía una mitra o un turbante y en el frente del turbante tenía una diadema de oro. Pero también me sorprendió al leer estos capítulos, a ver dónde está el verso. El verso 28 de este capítulo 39 dice también, el 28, asimismo la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido, lino fino. Me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué menciona también hasta los calzoncillos que tenían? Acá tenemos una clase de alta costura, de alta moda, ¿sí? La vestimenta que ostentaba el sumo sacerdote era algo hermoso, algo, digamos, que quería, digamos, representar la gloria, algo que quería representar la belleza. Y todo lo que tenía el pueblo de Israel era todo, digamos, con simbologías y símbolos para que pudieran entender gráficamente lo que Dios quería enseñarles, lo que Dios quería transmitirles. El objetivo de Dios era darse a conocer, que el pueblo le conozca, que nosotros podamos conocer a Dios a través de lo que Él hacía, a través de lo que Él decía. Y todas estas cosas que estuvimos viendo en este libro tienen una simbología, tienen un significado para el pueblo de Israel y también por proyección a nosotros. Porque acá están descritas las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. O sea que estarían definidas acá o representadas nuestras vestiduras como sacerdotes que somos, y también nos habla del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué menciona entre varias prendas se menciona el lino?
y también el calzoncillo o los calzoncillos de lino y la túnica de lino fino, la túnica de lino que usaba el sacerdote. El lino significa la justicia, el lino significa la pureza. ¿Sí? Tenía todo eso, el sumo sacerdote estaba muy bien ornamentado, muy bien vestido, hermoso, ¿sí? Con diademas, con piedras preciosas, con oro, pero empezaba con una túnica de lino y debajo de esa túnica un calzoncillo de lino. ¿Cómo están nuestros calzoncillos en el día de hoy? ¿Qué quiere decir con eso? Que la túnica es lo que se ve, ¿sí? Que tiene que estar revestido con justicia. Pero lo que no se ve también, porque los calzoncillos, creo que acá a ninguno se le ve el calzoncillo, ¿no? Salvo los albañiles, pero por lo general no se nos ven los calzoncillos. Esas son las cosas que no se ven, ¿sí? Lo que se ve, que esté revestido con la justicia. Y lo que no se ve también, que nuestro interior esté revestido con la justicia. Pero no con nuestra justicia, que es aparentar, o nuestra justicia, que sería, digamos, figurar. No, hemos aprendido en los capítulos anteriores que es la justicia con la cual hemos sido revestidos con la justicia del Señor. Vemos también en el capítulo 40 que los sacerdotes y el sumo sacerdote fueron llevados a la puerta del tabernáculo y primero los lavaron, los bañaron y después los vistieron con estas ropas de lino. Entonces nosotros también, no es que somos justos, sino que somos justificados. Primero hemos sido lavados por el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Y dale otra vez con la palabra de Dios. Pero es importante conocer la palabra de Dios, por eso siempre insistimos que tenemos que leer la Biblia. Y dale otra vez con la Biblia. Pero es eso, primero somos lavados por el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios, y después somos vestidos o revestidos, porque nosotros no, o sea, los sacerdotes no se hicieron ellos solos sus ropas, sino que se las hicieron y los vistieron. Así también el Señor Jesucristo no pide que nosotros hagamos obras de justicia o para justificarnos, sino que Él ya hizo todo para que nosotros podamos ser revestidos de justicia con calzoncillos de lino fino y con la túnica de lino fino. Lo que se ve y lo que no se ve también, que sea revestido con la santidad del Señor Jesucristo. El verso 4 dice, hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod estaba sobre él, era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice, son 2 piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sellos con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Eran las hombreras que tenía el sumo sacerdote, 2 piedras, menciona acá qué tipos de piedra eran, y también estaban como engastadas en oro y tenía como sellos. En esos sellos estaban los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel y las llevaba el sumo sacerdote en los hombros. Eso habla también para nosotros, que el Señor Jesucristo llevó en sus hombros a todos nosotros. Primero llevó nuestros pecados, ¿sí? En sus hombros Él cargó nuestros pecados, pero ahora también nos justifica y quiere cargarnos sobre nuestros hombros. Los hombros significan la fuerza, el poder, y Dios tiene poder para pagar nuestros pecados. Dios tiene el poder para llevarnos sobre sus hombros. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, así como los niños, ¿sí? Todos los niños les encanta treparse y subir a los hombros, y no tienen miedo. Creo que todos mis hijos lo hicieron. Hasta el día de hoy Ailén se trepa y le encanta estar arriba en los hombros, porque está segura. Todavía tengo fuerza para sostenerla, pero Dios, no hay duda que Él tiene fuerzas para llevarnos sobre sus hombros. Y esto dice que era para memoria del pueblo de Israel. Qué orgulloso que se sentirían el pueblo de Israel
de ver en las sombreras que decía, allí está mi nombre. Dice, no, está mi tribu. Yo soy de Leví. También está la otra tribu. También todas las tribus estaban sobre los hombros del sumo sacerdote. Y cada uno de los nombres, tu nombre, mi nombre, está en los hombros del Señor Jesucristo si ponemos nuestra confianza en Él. Entonces, era algo muy interesante, algo muy gráfico, algo muy notable para cada uno de ellos, de saber que sus nombres estaban sobre los hombros del sumo sacerdote, y es bueno que cada uno de nosotros sepamos que nuestros nombres, o que cada uno de nosotros estamos en los hombros de nuestro Dios, y Él tiene el poder, tiene la fuerza para sostenernos y para llevarnos allí. El verso 8 dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod de un azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y era cuadrado. Acá nos habla bien, da las especificaciones de cómo era el pectoral, más o menos de un palmo por un palmo. Y allí dice que también habían 4 hileras, o 4 filas de 3 piedras preciosas que estaban incrustadas en el pectoral. Lo podemos leer si quieren. Dice el verso 9, era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura. Cuando era doblado y engastaron, o sea, pegaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Después pueden googlear cada una de estas piedras y ver lo que valen, ver lo que es, ver de dónde salen. Y de esa manera nos vamos a enterar y vamos a poder, conocer el valor de cada una de esas piedras. No eran piedras que juntaron del arroyo, eran piedras preciosas. Y la segunda hilera era esmeralda, un zafiro y un diamante. Estos ya los conocemos un poquito más, o por lo menos hemos escuchado mencionarlos. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, y todas montadas y engastadas en engastes de oro. Y en estas piedras también tenían, debajo de cada piedra tenían los nombres de cada una de las tribus de Israel, del pueblo de Dios. Eran, todas distintas, pero todas eran valiosas. Todas eran diferentes, pero todas eran muy valiosas y estaban en el pecho, cerca del corazón del sumo sacerdote. Así estamos también cada uno de nosotros. Somos piedras preciosas para Dios. Somos todos distintos, somos todos diferentes. No hay uno que sea igual en todo el mundo a cada uno de nosotros. Pero aunque somos distintos, somos especiales para Dios y estamos en el corazón de Dios, nuestro sumo sacerdote. Muy conocido el versículo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios. O sea, amó al mundo, pero el mundo es muy amplio. Mejor lo podemos hacer personalmente y podés decir cada uno de nosotros, de tal manera me amó Dios, ¿sí? Que ha dado su Hijo unigénito para que yo pueda vivir, para que tengamos vida eterna, y estamos en el corazón de nuestro sumo sacerdote, en el corazón de Dios, así como cada una de esas 12 piedritas que representaban las 12 tribus de Israel estaban aquí en el pecho del sumo sacerdote. El verso 22 dice así, hizo también el manto del efod, obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un corcelete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. ¿Sí? Eso es lo que les comentaba, que hicieron un manto azul. Para explicarlo más fácilmente, era como un poncho, ¿sí? Una abertura y en los bordes tenía esas campanillas y tenían también granadas. Las granadas era un fruto y significa eso, ¿sí? Que los frutos de ese sumo sacerdote era algo que se veía, ¿sí? La vida tiene que ser una vida fructífera. Dios nos ha salvado con un propósito. Dios tiene un propósito para vos, Dios tiene un propósito para mí, pero tenemos que saber cuál es nuestro propósito para poder, proyectarnos en ese propósito. Si no lo sabemos, no vamos a llegar a ningún lado.
y las campanillas, como le dije, hacían ruido. Entonces, ese es el testimonio público que nosotros damos cuando estamos haciendo algo para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos lo estamos haciendo para la gloria de Dios y en todo momento. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino en nuestro diario vivir. Nuestro obrar debe ser eso, para dar gloria a Dios, frutos para Dios y también que sea un testimonio para los demás. Porque cuando entraba el sumo sacerdote o cuando el sumo sacerdote caminaba, se sentía, se escuchaba esas campanillas, había un ruido. Cuando nosotros transitamos también en nuestra vida, en nuestro diario vivir, sea que estemos en el trabajo, en el colegio, en nuestra casa, en el barrio, todo lo que hacemos repercute, se escucha, se siente, se ve, y que eso pueda llegar a ser un testimonio para el Señor y un testimonio para la gloria de Dios. Esto tenía un propósito, el que había unas campanitas alrededor del borde, porque cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, donde nadie más que él solamente podría entrar y una sola vez al año, llevando la sangre para, digamos, ser acepto delante de Dios, si él no limpiaba sus pecados, si él no confesaba todos sus pecados, ¿sí? Ya dijimos que no era porque él era santo, sino que él debía, digamos, revestirse con la santidad que el Señor le daba, en ese momento con la sangre de los corderos. ¿Qué podía pasar? Podía recibir el juicio y moría allí en el mismo lugar santísimo. Todos los que estaban fuera de ese velo, lo único que tenían una soga atado de los pies, supongo, cuando dejaban de sonar esas campanillas decían palmó y había que sacarlo al sumo sacerdote. Entonces, que nuestras obras, que nuestro actuar diario sea para la gloria de Dios y también para los que nos escuchan y para los que nos rodean puedan saber que estamos vivos, que estamos llenos de vida y que podamos estar dando frutos para el Señor. El versículo 28, vemos otra vestidura importante del sumo sacerdote. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y bueno, aquí esto ya es el que habíamos leído de los calzoncillos de oro fino. Pero la mitra era como un turbante de lino y dice que en la mitra había una diadema de oro. Esa diadema de oro tenía como un sello que decía santidad al Señor. Santidad al Señor. Y se la ponía acá enfrente, arriba del turbante o arriba de la mitra. ¿Por qué se lo ponía allí? Porque era un lugar visible, era el lugar más visible. Yo cuando los miro a ustedes, la primera mirada siempre es dirigirnos al rostro, ¿sí? Es donde más se ve, es lo que más llama la atención. En un lugar visible, en un lugar, o sea, en la cabeza. Allí estaba grabado, como por sello y en oro, que decía santidad al Señor. Y eso es lo que representaba también en esta mitra o en esta, digamos, diadema de oro que llevaba o que ostentaba el sumo sacerdote, la santidad al Señor. Y estaba bien puesta aquí en la cabeza, enfrente, donde se ve, donde más se puede ver, digamos, donde más notable es y donde, digamos, impacta a todo lo demás. Que nosotros tengamos esto presente en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿sí? Que tenemos que tener y mantener la santidad para el Señor en nuestros pensamientos. Y de eso depende todo, porque de un pensamiento después se va a una acción. Si nuestros pensamientos son santos, nuestras acciones después van a ser santas también. Entonces, es importante que podamos siempre tener presente esto, la santidad para el Señor, que tengamos acá metido, grabado en la frente, ¿sí? En nuestros pensamientos, que tenemos esa premisa de tener y de mantener la santidad al Señor, o la santidad para el Señor, que esté bien grabada en nuestras cabezas. Eso era lo particular, digamos, de la vestidura del sumo sacerdote. Los sacerdotes también tenían, pero no ostentaban estas cosas. Pero ellos también tenían eso, lo del vestido de lino y los calzoncillos de lino. Pero el sumo sacerdote era el único que tenía este manto especial, que es también lo que nos habla o que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote para nuestras vidas. En el capítulo 39 y 40
hay una frase que se repite muchas veces, no sé si alguno la ha notado. En el capítulo 39 aparece 10 veces y en el capítulo 40 aparece 8 veces, en total 18 veces. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando algo se repite 3 veces es porque es algo importante. Y acá se repiten 18 veces. Entonces debe ser, no solamente importante, debe ser, como dicen los porteños, re importante. No, re importante. Pero esto era importantísimo. En química seguiría mega, piro, importante. Era muy importante. 18 veces mencionan la palabra, podemos leerla. Por ejemplo, en el capítulo 40, el verso 21 dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio dentro como Jehová había mandado a Moisés. Esto es lo que se repite, como Jehová había mandado a Moisés. Después dice el verso 23, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. El verso 25 dice, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿No cansa un poco ya? Pero es importante, muy importante, ¿sí? 18 veces en este capítulo, como Jehová había mandado, como Jehová había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Termina este capítulo, el verso 12 dice, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Dice después que finalmente Moisés, cuando le presentaron todo lo que hicieron los artesanos, dice que Moisés, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿Por qué? Porque hicieron como Dios le había dicho a Moisés. Cuando hacemos las cosas como Dios nos dice, somos bendecidos. ¿Sí? Y es muy importante esto de que tengamos grabado en nuestra cabeza cómo Dios nos dijo que hagamos. Tenemos que hacer las cosas no como nos parece, no como se nos da la gana, no como yo creo o como se salga, ¿sí? Sino que tenemos que hacer como Dios nos dijo que hagamos las cosas para que de esta manera podamos ser bendecidos. Eso es lo importante y es lo fundamental. Lo principal es eso, tratar y querer y tener la voluntad de hacer las cosas como Dios nos dijo que hagamos. Es muy importante. Quizás un poco repetitivo, quizás un poco cansador, pero es necesario que hagamos las cosas como Dios nos pidió que las hiciéramos. Y es muy importante no solamente en estos 2 últimos capítulos, sino que en todo el libro se menciona, como Dios le dijo a Moisés, como Jehová le mostró el modelo en el monte, así lo hicieron. Como siempre está ese ejemplo. A lo largo de todo el capítulo se menciona hasta que nos cansamos de leerlo, eso porque es muy importante que lo que hagamos, sea grande, sea pequeño, lo hagamos como Dios nos pide que lo hagamos. Porque si no, no sirve, si no, no tiene sentido, si no, no tiene, la razón de ser. Y termina el capítulo 40, el verso 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Acá también es algo repetitivo con esto de lo que significaba la nube del pueblo que guiaba al pueblo de Israel. Muchos conocen, no sé si a algunos les habrán dicho, ¿no? El dicho ese que dice, vive en una nube.
no especifiquemos de qué es la nube, pero es un dicho muy popular. El pueblo de Dios siguió durante 40 años una nube. Esta nube que llenó, digamos, en la inauguración del tabernáculo, es la misma nube que cuando este pueblo salía de Egipto se interpuso entre el ejército del faraón que lo seguía y el pueblo que estaba cruzando el mar. Esa misma nube es la que los guió durante todo el desierto y es la que acá menciona que durante el día era una nube y durante la noche era una llama de fuego, una columna de fuego. ¿Por qué? Todo eso también tiene una explicación. Ellos estaban pasando por el desierto en la península del Sinaí. En los desiertos, por lo general, las diferencias térmicas son muy amplias. La amplitud térmica en el desierto de esa península, lo pueden googlear si quieren, son más o menos de 20, 30 grados de diferencia. Y los picos de temperatura son de entre 35 y 40 grados durante el día, por el sol. Y por la noche, sáquenle 30 grados, ¿sí? 5 grados, 10 grados de temperatura. Entonces, por eso Dios, para guiar a su pueblo, para protegerles, les proveyó durante el día de una nube que les proveía la sombra. Porque si no, si alguno se corría de la nube, estaba frito, ¿sí? Moría de calor, ¿sí? Y durante la noche, esa columna de fuego les daba no solamente la luz, sino que les daba el calor, les daba abrigo. Entonces, qué importante es que podamos seguir la nube. No importa que a vos te digan que vivís en una nube. Sí, vivo en la nube de la presencia del Señor. Esa nube representa la presencia del Señor. Y el pueblo de Israel vivió o transitó esos 40 años guiados por la presencia de Dios. Esa nube, digamos, era visible para todos, ¿sí? Y nos dice que cuando esa nube se movía, ellos tenían que moverse, pero cuando esa nube se quedaba quieta, ellos debían quedarse quietos. Entonces, la nube que nos muestra la presencia de Dios no es solamente para protegernos, no es solamente que cuando estamos en la presencia de Dios o cuando buscamos la presencia de Dios estamos protegidos, estamos resguardados, estamos seguros, sino que la presencia de Dios también sirve para que nosotros, digamos, hagamos las cosas en su tiempo, ¿sí? Porque el pueblo de Dios sabía dónde tenía que ir, pero la nube les decía cuándo. Muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida. Y hay nubes de problemas, hay nubes de dudas, hay nubes de muchas cosas, y no es la nube de la presencia de Dios. Pero cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, también es importante que sepamos esperar el tiempo de Dios. Si alguno se tomaba, si era muy apurado, muy rápido, que quiere todas las cosas ya más práctico, seguramente querían empezar a caminar más rápido, pero tenían que seguir al paso de los más débiles, de los niños, de los ancianos, de los animales que iban más lentos. Entonces, por eso es que Dios marcaba el tiempo exacto para avanzar y el tiempo de quedarse. O si te quedabas también demasiado pachorro, demasiado lento, también te ibas a perder la protección de Dios durante el calor del día o durante el frío de la noche. Es importante que nosotros estemos siempre cerca, que lo tengamos a la vista, esa nube de la presencia de Dios. Es importante que nosotros no nos alejemos, que estemos cerca cada día. Y esto es lo que tenían que hacer ellos. Todos los días, cuando salían de sus carpas, lo primero que pispeaban, que lo primero que miraban era hacia el tabernáculo a ver si estaba o no estaba la columna de fuego o la columna de nube. Cuando la columna de fuego o de nube se levantaba, ¿sí?, ellos tenían que prepararse, porque la nube primero se levantaba, se ponía más alto y después avanzaba. Entonces ellos cada día tenían que mirar esa nube si estaba todavía reposada sobre el tabernáculo o si se había levantado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día para buscar la protección de Dios, la guía de Dios y también el tiempo de Dios para obrar en nuestras vidas. Qué cosa tremenda, ¿no? Lo que tenían el pueblo de Israel era algo práctico, algo fácil, porque lo veías, era algo palpable. ¿Cómo no voy a seguir a
a Dios sí lo tengo palpable. Para el pueblo de Israel sería re fácil, eso es lo que pensamos nosotros. Y aparte, qué bueno sería, digamos, hoy en día tener algo visible así y algo tremendo, ¿no? Porque es algo extraordinario ver una columna de fuego o una nube que nos guía. Y yo me pongo a pensar cuando leo el libro, digamos, que cuántas veces eran que protestaban, que no eran conformes a esto, que querían aquello, que siempre había quejas, ¿sí? Y teniendo allí la presencia de Dios. Pero también pienso, ¿qué es lo que pensarían ellos de nosotros? A mí me parece que quizás hubiese sido más fácil seguir a la nube. Pero ellos quizás a nosotros nos dirían, ¿cómo pueden estas personas no seguir a Dios, no hacer la obra de Dios, no caminar con Dios con la guía que tienen? ¿Cuál es la guía que tenemos nosotros? El Espíritu. El Señor dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él los enseñará, tomará de lo mío y se los dará a conocer. Ellos tenían algo visible, algo físico, una nube que los guiaba de día y de noche. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo que nos puede guiar, que nos aconseja y que nos puede instruir en todo nuestro caminar. ¿Sí? Pero también para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos muestre sus propósitos y nuestra manera de obrar, tenemos que conocer a Dios para obedecerle de acuerdo como le conozcamos. O a medida que le vamos conociendo, le vamos a ir obedeciendo. Pero para eso es necesario otra vez, y dale con leer la palabra de Dios. Es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra para ser guiados por su Espíritu Santo. Es impresionante cómo una nube, por ejemplo, puede tapar el sol. Y muchas veces nosotros no estamos mirando la nube de la presencia de Dios. Muchas veces hay nubes de problemas, hay nubes de preocupaciones que tapan la voluntad de Dios o tapan la presencia de Dios en nuestras vidas. O nos hacen tomar distancia con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que no le seguimos de cerca, es por eso que quizás fallamos, es por eso que quizás nos cuesta más hacer su voluntad. Entonces, si nosotros estamos pasando quizás por algunos momentos difíciles en nuestra vida, dificultades que todas las tenemos, tratemos de mirar siempre a la nube de la presencia del Señor. Todos tenemos nubes o nubarrones que ocultan quizás la presencia de Dios, pero que podamos nosotros, por sobre todas esas cosas, y aún en esas circunstancias, poder mirar y buscar la presencia de nuestro Dios. Y tenemos algo maravilloso, tenemos algo palpable, algo cerca nuestro, que es el Espíritu Santo, porque dice que está en nosotros. Imagínense unos del Antiguo Testamento queriendo, como nosotros, tener en nosotros la guía del Espíritu Santo, tener en nosotros, o en ellos, mejor dicho, grabadas la ley de Dios, que está grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ellos la tenían grabada en piedra, pero nosotros dice que la tenemos hoy en día grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos hacerle caso, que podamos nosotros también vivir en la nube de la presencia del Señor en nuestras vidas, que podamos tener esto presente, y si hay algo que podemos llevarnos en esta mañana, que sea eso, que vivimos también nosotros en una nube, pero que sea en la nube de la presencia del Señor. Amén. Qué bueno terminar así, ¿no? Estamos terminando el libro de Éxodo, ¿sí? Y pasaremos ahora a otro, ¿no? Pero qué bueno pensar esto, ¿no? Que ese Dios que lo sacó de ahí, ¿no? Y lo fue acompañando hasta el final, fue su proveedor, fue su guardador, fue su guía, y es el mismo Dios y que bueno el ejemplo este de la nube, ¿no? Que podamos no estar en la nube, sino en la nube, ¿no? Del Señor, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque es cierto, es verdad lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro cobertor, nuestro protector, Padre, y no podemos negar de que
de que hasta aquí, como dice tu palabra, nos ayudaste, Padre. Y hasta acá estuviste con nosotros. Aún en medio de muchas veces, Padre, de nuestros desaciertos, de nuestros errores. Y quizás también hasta nuestra desobediencia, Padre. Hemos visto tu fidelidad siempre con nosotros. Queremos ahora poder venir debajo de tu cobertura, Padre, como hijos obedientes. Y así como hemos escuchado, Padre, coincidir en que es mejor, Padre, para nosotros, nos conviene y realmente queremos hacer como tú dices, Padre, que hagamos en tu palabra, como tú nos mandas. Queremos estar bajo tu cobertura, Padre, no queremos salirnos de ella, de tu bendición, porque ya hemos cosechado, Padre, muchas veces cuando hemos salido, cuando quisimos hacer nuestra voluntad, Padre, ya sabemos cuál es ese camino y no queremos, Padre. Por eso es que queremos venir delante de tu presencia y pedirte de poder estar ahí, Padre, de sentir tu abrigo, tu calor, así como como lo hacía la nube de día y de noche, de tu guía, Padre, de que el Espíritu Santo, que es nuestra guía hoy, realmente podamos pedir y desear, como dice tu palabra, la llenura, Padre, que nos llene para que podamos vivir vidas distintas. Gracias te damos, Padre, por tus enseñanzas, gracias por tu palabra, por tus siervos, Padre, gracias por poder entender un poco más y saber, Padre, de tu amor y también de quién eres, Padre, cómo eres, para saber cómo vivir, Padre. Ayúdanos a andar en santidad, como lo decía esa diadema, Padre, de frente, Padre, en la mitra de estos sacerdotes, Padre, del sacerdote. Te pido, Padre, de que podamos andar en tus caminos y de que esta semana para nosotros, en una manera particular, sea una semana de victoria, Padre. De victoria por haber caminado en tus caminos, Padre, y así recibir tu bendición, Padre. Te agradecemos, te alabamos, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Que tengan una linda semana. Recuerden, vamos a estar escribiendo, ¿sí? Para que el que tenga un tiempo, mañana y tarde, de miércoles a viernes, vamos a estar ya con las cajas de la feria, recibiendo donaciones. Y es bueno, llévense, acá hay folletos, ¿sí? Podamos llevárnoslo para estar repartiendo en el edificio, la casa, el vecino que vivamos, amigos, ¿sí? Y si hay alguna donación que recibir, eso también es bueno. Hay gente que tiene, por ahí tengo una cama, cosas, y hace falta buscar, avísenos también y así coordinamos cómo podemos ir a recibirlo, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Sí.